En todos los países de Sudamérica. Siempre hemos visto, todos los días en las noticias, cómo políticos se roban nuestro dinero, violadores asesinando a niños, delincuentes robando, etc. Pero cuando vemos que estos mismos no son juzgados por sus actos terroríficos y sucios, nos llenamos de una terrible impotencia por no hacer nada, y ver cómo la corrupción de nuestros sistemas son un asco. En América Latina, aquí se registran el 42% de todas las víctimas de homicidios, una situación que es especialmente grave y en la que confluyen problemas de desigualdad, debilidad del sistema judicial y fortaleza del crimen organizado. Así lo señala el Estudio Mundial sobre el Homicidio de 2019, en la cual, gran parte son del El Salvador, Venezuela, Jamaica y Honduras. Según la ONU, advierte de que una justicia débil conduce a la impunidad y crea un ambiente en el que los criminales pueden operar más fácilmente. Estos problemas son un cáncer para todos los países hispanohablantes, pero hoy te contaré de un país del continente de Asia, que logró convertirse en un país desarrollado en solo medio siglo, y que todo fue gracias a un hombre que vio el futuro de su país y del pueblo. Lee Kuan Yew nació el 16 de septiembre de 1923, hijo de una tercera generación de inmigrantes chinos que se asentaron en Singapur. Lee diseñó un amplio programa de reformas para sacar a Singapur del pozo negro de la miseria y la degradación, como él lo describió, a un estado industrializado y moderno. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue establecer unas reglas claras y sencillas para contratar con el Estado, pues descubrió que las normas legales habían sido redactadas con una confusión amañada, precisamente para facilitar los enredos de la corrupción. Para empezar, todo empleado del gobierno, antes de posesionarse, tenía que firmar un documento en el que autorizaba al Estado para revisar, cada vez que quisiera, sus cuentas bancarias en el país o el exterior. Y si en algún momento se le encuentra culpable de corrupción, pierde su derecho a la pensión y nunca más puede volver a ocupar un cargo público. La pena de muerte se establecía que solo serán ejecutados los que, al incurrir en la corrupción, hubieran ocasionado la muerte de otra persona o los que desfalcarán los presupuestos para temas especialmente sensibles, como hospitales, escuelas públicas o ayuda alimenticia para los pobres. Los traficantes de drogas son sentenciados a pena de muerte. Los delitos de abuso sexual y otros menores, en Singapur se publica actualmente el nombre de los violadores y se televisan los juicios. Incluso implementan otra curiosa medida como lo es la de habilitar a personas que en parques o espacios públicos van vestidos de basureros, pero que tienen como finalidad la de detener delincuentes para ponerlos a trabajar. Publicando diariamente las fotografías de los delincuentes y violadores, en donde además hablan sobre los delitos que han cometido, condenándolos socialmente para luego llevarlos ante la justicia, de modo tal que sepan que no pueden hacer lo que quieren y que su accionar tiene consecuencias directas. También establecieron medidas de planificación familiar, que penalizaban fiscalmente a aquellos que tenían más de 2 hijos, esto es para no aumentar más la pobreza. Entre otras leyes como por ejemplo, no botar basura, no escupir, no bajar la palanca, no cruzar las calles fuera del lugar para peatones, dejar el chicle pegado en un lugar público, no grafitis, no vandalismo, etc., y en donde se castigan con multas muy altas y azotes. Todas estas reformas convirtieron a este país a ser de unas de las mejores del mundo en seguridad, educación e infraestructura. También fue gracias a su libertad económica, en donde firmó importantes acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, China y la Unión Europea. El inglés, como idioma oficial, sirvió para un lenguaje global para el comercio, la tecnología y la ciencia, en donde ayudó a acelerar el desarrollo y la integración de Singapur en la economía mundial. Las escuelas públicas utilizan inglés como lengua principal de enseñanza, aunque también se requiere que los estudiantes reciban parte de su instrucción en su lengua materna. Lee sostenía que, en un país en desarrollo, algunas libertades tenían que ser sacrificadas, y que el concepto occidental de la democracia liberal no podía aplicarse. Así, los castigos corporales se convirtieron en una parte fundamental del sistema judicial durante su mandato. Sin embargo, muchas instituciones criticaron su gobierno por su uso de la pena de muerte y que deja patente un desprecio absoluto por la vida humana.
pero otros como el expresidente estadounidense, Barack Obama, lo describió como un verdadero gigante de la historia, que será recordado por varias generaciones como el padre del Singapur moderno y como uno de los grandes estrategas de los asuntos asiáticos. Singapur decía a sus ciudadanos cómo ser corteses, cómo ser menos ruidoso, cuándo debían limpiar el lavabo, y prohibió a sus habitantes hacer grafitis o mascar chicle. Lee dejó el cargo en 1990, después de ganar nada menos que 7 elecciones. En la actualidad, su hijo seguirá el camino trazado por su padre, que convirtió todo el país en uno de los más prósperos y donde más ha aumentado la riqueza en el último medio siglo. Singapur se dedicó al desarrollo de las capacidades productivas de su población, pero en algunas naciones latinoamericanas se continúa siendo dependiente de lo que la madre naturaleza regala, la cual deberíamos cambiar y aportar mucho en educación. Según Antonio Escotado, un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que, aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas paseando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices, disculpe. Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o un restaurante, dices gracias cuando te la traen, das propina, y cuando te devuelven dices gracias. Cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. Aplicar el modelo singapurense para los países latinos es algo difícil, pero no imposible. Debido a su tamaño de Singapur, que logró controlar bien la situación, en cambio si lo ponemos en plano de Argentina, Perú, Colombia, etc., va a ser muy lenta, pero poco a poco se verá los frutos. También, tenemos que dejar esa idea del socialismo, que solo trae pobreza y tristeza. Miremos a nuestros hermanos venezolanos, cubanos y norcoreanos, que están sufriendo con estas ideas asquerosas. Hermanos hispanos, podemos salir de esta situación tercermundista para un mundo futurista, y pensemos bien en qué candidato tenemos que votar. Soy Papus Gamer, y nos vemos para el próximo video.